Ahora vamos a hablar de los vicios del lenguaje. Vamos a tocar varios vicios del lenguaje entre los cuales podemos mencionar el solecismo, la redundancia, el pleonasmo, entre otros. Bueno, vamos a empezar con el solecismo. El solecismo es la falta de sintaxis en una frase. Cuando pluralizamos los verbos, por ejemplo, y decimos dijistes, o que conjugamos los verbos de una forma errónea, han habido, ¿sí? Entonces, ese tipo de falta de comprensión en la sintaxis se llama solecismo. Luego tenemos el pleonasmo. El pleonasmo prácticamente es explicar cosas que no requieren explicación, cuando las palabras o las frases por sí mismas se están explicando y nosotros repetimos en otra forma lo que ya la primera frase está explicando. Por ejemplo, si yo te digo tubo hueco, tenemos entendido que todos los tubos son huecos. Si decimos dúo de dos, la palabra dúo ya implica que son dos elementos, ya no tenemos que explicar que es de dos. La redundancia, a diferencia del pleonasmo, sí requiere explicación, sí tenemos que explicar, por ejemplo, súbete para arriba. En lugar de decir para arriba, tendríamos que explicar a dónde quiero que te subas. Por ejemplo, súbete al segundo piso, súbete al carro, súbete a la silla. Y para poder darlo a entender de una manera correcta es que tenemos que explicar esa parte, no decir súbete para arriba. La anfibología consiste en el doble sentido de las palabras. En el doble sentido se refiere que a lo mejor las frases están acomodadas de una forma incorrecta, donde los artículos o los pronombres son acomodados en otra parte de la oración, donde pueden crear a lo mejor una pequeña confusión a la hora de interpretar la oración. Por ejemplo, calcetines para caballeros de lana. En este caso podríamos decir calcetines de lana para caballeros. Sería una forma que se podría entender de una manera correcta. Igual aquí, se venden zapatos de piel de niña. Podríamos decir, se venden zapatos de piel para niña. Esa es una anfibología. Ahora vamos a hablar de la cacofonía. La cacofonía prácticamente es una falta del sonido. Cuando tenemos frases que terminan con la misma vocal o con la misma sílaba que empieza la siguiente, es cuando se crea una cacofonía. Esto prácticamente es una falla en el sonido de las palabras. Por ejemplo, si decimos préstame el libro, tenemos tres palabras, préstame el libro, pero decimos préstame el libro, la palabra el ya no se escucha correctamente porque la palabra préstame termina con la misma vocal que empieza la palabra el. Entonces se crea la cacofonía y es una confusión del sonido. Luego tenemos el barbarismo, consiste en escribir o pronunciar mal las palabras. Por ejemplo, 1900 es un barbarismo. Tenemos los extranjerismos, que son palabras que utilizamos en otro idioma en frases que comúnmente utilizamos. Por ejemplo, sándwich, zipper, bye, mall, entre otros. Y tenemos los anglicismos, que son derivados del inglés, y los galicismos, que derivan del francés. Estos son los vicios del lenguaje más comunes que utilizamos.